En un tranquilo pueblo vietnamita, donde las mañanas se llenaban con el canto de los gallos y el aroma del arroz recién cocido, vivía H.N.G. Van, una joven de 25 años que trabajaba como empleada de oficina. Su vida era sencilla, pero plena. Se había casado hacía 5 meses con T.H.N.G., un hombre de su misma edad, también empleado de oficina, aunque en una empresa diferente. La pareja vivía en una casa grande y nueva, construida con el dinero que T.H.N.G. había ahorrado durante sus años trabajando en Japón. Junto a la casa principal, había una pequeña casa lateral, un lugar lleno de recuerdos para el padre de T.H.N.G., el señor Luan, un hombre de 55 años, recién jubilado, que trabajaba a medio tiempo en el comité de la comuna. Luan era un hombre de carácter fuerte, pero amable. Había enviudado hacía muchos años, cuando T.H.N.G. apenas tenía 15, y desde entonces decidió no volver a casarse. La casa lateral, aunque vieja, era su refugio, un espacio donde cada rincón guardaba memorias de su difunta esposa. A pesar de que sus hijos y familiares insistían en que buscara una nueva compañera, él siempre se negaba, diciendo que estaba acostumbrado a la soledad y que no necesitaba a nadie más. T.H.N.G., por su parte, había heredado el carácter bondadoso de su padre, lo que hacía que Van se sintiera afortunada. No tenía que lidiar con la presión de ser nuera en una casa estricta, como lo había sido su madre en el pasado. La vida de la pareja era tranquila, casi idílica, hasta que un encuentro inesperado lo cambió todo. Una tarde soleada, mientras Van caminaba por el mercado del pueblo, una voz familiar la llamó por su nombre. Vâng, eres tú, Vâng. Ella se giró y vio a In, una antigua compañera de clase que no había visto en años. In había cambiado mucho, su piel era más clara, su cabello más largo y brillante, y su ropa reflejaba un estilo moderno que contrastaba con la simplicidad del pueblo. Hiền, eres tú, ¿cuánto tiempo es que làm vâng, shoppen đi à? Las dos mujeres se abrazaron, recordando los días de escuela. In le contó que había regresado de Japón el día anterior y que ahora vivía en el pueblo. ¿Y tú, Van, qué haces ahora?, preguntó In con una sonrisa. Trabajo en una oficina, ¿y tú? ¿Cómo te fue en Japón?, respondió Van. In se encogió de hombros, diciendo que las cosas habían ido más o menos bien, pero no dio detalles. La conversación se volvió más personal cuando In preguntó si Van estaba casada. Sí, me casé con T.H.N.G., ¿te acuerdas de él? El jefe de nuestra clase, dijo Van con orgullo. El rostro de In se ensombreció por un momento, pero rápidamente recuperó su sonrisa. Vaya, qué sorpresa, T.H.N.G., ¿y desde cuándo? Van explicó que se habían casado hacía casi 6 meses, tras un noviazgo corto pero intenso. Nos encontramos por casualidad cuando él regresó de Japón, y bueno, todo pasó muy rápido, añadió con una risa nerviosa. In asintió, pero su expresión era difícil de descifrar. ¿Y tú, In, no tienes planes de casarte?, preguntó Van, tratando de mantener la charla ligera. In solo sonrió y cambió de tema, diciendo que le encantaría visitar a Van algún día. Claro, ven cuando quieras, respondió Van, sin sospechar nada. Esa noche, mientras cenaban, Van le contó a T.H.N.G. sobre su encuentro con In. Hoy vi a In, ¿te acuerdas de ella? Está muy cambiada, parece otra persona, dijo, esperando que T.H.N.G. compartiera su entusiasmo. Pero la reacción de su esposo fue inesperada. ¿In? ¿Y qué dijo?, preguntó con un tono seco, casi nervioso. Van, confundida por su actitud, respondió, solo hablamos de los viejos tiempos. Dijo que trabajó contigo en Japón, ¿es cierto? T.H.N.G. asintió lentamente, pero no dio más detalles. Sí, trabajamos juntos. Pero no es alguien con quien debas acercarte mucho, Van. Es complicada, dijo, evitando su mirada. Van frunció el ceño. ¿Complicada? ¿Por qué dices eso? Es nuestra amiga de la escuela. Thắng su pipo, que la men in como. Solo confía en mí, ¿sí? No es buena idea que sean muy cercanas. Es una persona calculadora, muy interesada. Van no entendía por qué su esposo hablaba así de In, pero decidió no insistir. Está bien, solo seré amable, nada más, prometió, aunque en el fondo sentía curiosidad. Los días siguientes, In comenzó a enviarle mensajes a Van, invitándola a tomar café o a charlar. Van, recordando las palabras de T.H.N.G., respondía con cortesía pero evitaba comprometerse. Sin embargo, In era persistente, enviando mensajes casi a diario, como si quisiera recuperar la amistad perdida. Una mañana, mientras revisaba el teléfono de T.H.N.G. para buscar un contacto, Van descubrió algo que la dejó helada. Había un registro de llamadas perdidas de In, pero el número estaba bloqueado. ¿Por qué T.H.N.G. bloqueó a In?
¿Qué pasó entre ellos en Japón?, se preguntó, sintiendo una punzada de desconfianza. Decidió no confrontar a su esposo de inmediato, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Una semana después, In apareció en la casa de Van sin previo aviso, cargando una bolsa llena de frutas. Vâng. Traje algo para compartir, dijo con una sonrisa radiante. Van, sorprendida pero educada, la invitó a pasar. Mientras charlaban en la sala, In notó al señor Luan trabajando en el patio. Ese es tu suegro, ¿verdad? Qué joven se ve. Muy apuesto para su edad, comentó In, con un brillo extraño en los ojos. Vâng rí, In cốt mà. Sí, es mi suegro. Todos dicen que debería volver a casarse, pero él no quiere. Dice que está bien solo. In asintió, pero su mirada seguía fija en Luan, quien cortaba leña con movimientos firmes y precisos. Van invitó a In a quedarse a comer, y también llamó al señor Luan para que se uniera. Durante el almuerzo, In no dejaba de mirar a Luan, con una sonrisa coqueta que hacía que el hombre, normalmente serio, se sintiera incómodo. Gracias por la comida, Van. Está deliciosa, dijo In, mientras sus ojos se desviaban hacia Luan. Él, por su parte, comía en silencio, respondiendo solo con monosílabos. Cuando terminaron, Luan se excusó rápidamente y regresó a la casa lateral. Tu suegro es muy serio, ¿no?, comentó In mientras ayudaba a lavar los platos. Van se encogió de hombros. Es un hombre de pocas palabras, pero muy bueno. Solo que no le gusta mucho socializar. Después de lavar los platos, Van fue a la cocina a preparar café. In se ofreció a llevar un plato de frutas a Luan. Déjame llevarle esto a tu suegro. Tú sigue aquí, dijo In, tomando un plato con pomelos. Van asintió, sin sospechar nada. In caminó hacia la casa lateral, donde Luan estaba sentado en una mesa revisando unos documentos. Ella se acercó lentamente, colocando el plato frente a él con un movimiento deliberado, rozando su mano contra la de Luan. Señor, le traje pomelo. Está muy dulce, pruébelo, dijo con una voz suave, casi seductora. Luan, algo desconcertado, sonrió torpemente. Gracias, In. Eres muy amable. Ella no se movió, quedándose de pie cerca de él, observando la casa con curiosidad. Su casa es muy ordenada, señor. Se nota que la cuida mucho, comentó, inclinándose ligeramente hacia él. Luan, algo nervioso, respondió, bueno, estoy solo, así que tengo tiempo para mantener todo en orden. In aprovechó el momento para acercarse más, sentándose en una silla junto a él. ¿Y no se siente solo viviendo así? ¿Nunca ha pensado en volver a casarse?, preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y provocación. Luan se quedó en silencio, sorprendido por la pregunta. No, ya estoy acostumbrado. Además, a mi edad, ya no pienso en esas cosas, respondió, tratando de mantener la conversación ligera. Pero In no se dio por vencida. Yo también estoy sola, ¿sabe? Mis padres murieron cuando era pequeña, y ahora no tengo a nadie. A veces me siento muy sola, dijo, bajando la voz, con un dejo de tristeza que parecía genuino. Luan, un hombre de corazón blando, sintió compasión. Lo siento mucho, In. Eres joven, seguro encontrarás a alguien que te haga feliz, dijo, tratando de consolarla. In lo miró fijamente, con una sonrisa que ahora tenía un matiz diferente. ¿Y si quisiera conocer a alguien como usted? Alguien maduro, que sepa cuidar a una mujer, dijo, acercándose aún más. Luan se rió, nervioso. Hija, soy un viejo, ¿qué harías con alguien como yo? In no retrocedió. Usted no es viejo, señor. Todavía es muy apuesto, y se ve que tiene un gran corazón. Sus palabras eran dulces, pero había algo en su tono que hacía que Luan se sintiera atrapado, como si no pudiera escapar de la intensidad de su mirada. Mientras tanto, en la casa principal, Van terminaba de preparar el café, ajena a lo que sucedía en la casa lateral. Cuando regresó a la sala, notó que In no estaba. ¿Dónde se metió esta chica?, murmuró, frunciendo el ceño. Decidió ir a buscarla, pensando que tal vez se había quedado charlando con Luan. Caminó hacia la casa lateral, con el plato de frutas en la mano, y al acercarse, escuchó risas suaves. La puerta estaba entreabierta, y lo que vio la dejó congelada. In estaba sentada muy cerca de Luan, con una mano en su brazo, riendo mientras le hablaba en voz baja. Luan, visiblemente incómodo pero sin moverse, parecía no saber cómo reaccionar. Van se quedó parada en la entrada, sintiendo una mezcla de sorpresa y confusión, mientras el plato de frutas temblaba ligeramente en sus manos. El sol de la tarde teñía el cielo de un naranja cálido, proyectando sombras largas sobre el patio de la casa de Van.
Ella seguía de pie en la entrada de la casa lateral, con el plato de frutas temblando en sus manos, mientras observaba a In y al señor Luan. La risa suave de In resonaba en sus oídos, y la incomodidad en el rostro de Luan le apretaba el pecho. No sabía si debía entrar o retroceder, pero algo en la escena la hacía sentir que algo estaba fuera de lugar. Con un suspiro profundo, Van dio un paso atrás, decidida a no interrumpir, pero el peso de la duda comenzaba a sentarse en su corazón como una piedra en el fondo de un río. Esa noche, mientras preparaba la cena en la cocina, Van no podía dejar de pensar en lo que había visto. La forma en que In se había acercado a Luan, con esa confianza excesiva, no parecía solo amabilidad. Había algo calculado en sus gestos, en la manera en que sus ojos brillaban al hablarle. Van cortaba las verduras con más fuerza de la necesaria, el cuchillo golpeando la tabla con un ritmo irregular. THNG entró en la cocina, secándose el sudor de la frente tras un largo día de trabajo. «¿Qué pasa, Van? Pareces distraída», dijo, notando la tensión en su rostro. Ella dudó un momento antes de hablar. «Hoy In vino a casa. Trajo frutas y se quedó a comer. Pero, no sé, algo en ella me da mala espina», confesó, manteniendo la voz baja. THNG frunció el ceño, dejando el vaso de agua que acababa de tomar. «¿Qué hizo ahora?», preguntó, con un tono que mezclaba cansancio y cautela. Van le contó lo que había visto en la casa lateral, cómo In se había sentado tan cerca de Luan, cómo sus manos parecían buscar cualquier excusa para tocarlo. «No es solo eso», añadió Van, «es la forma en que lo miraba. Como si quisiera algo más que ser amable». THNG apretó los labios, y por un momento, su mirada se perdió en la pared. «Te dije que no confiaras en ella. Y no es de fiar. En Japón, ella no era la persona que crees», dijo, con un dejo de amargura que hizo que Van lo mirara con más atención. «¿Qué pasó entre ustedes en Japón, THNG? ¿Por qué no me cuentas?», insistió Van, dejando el cuchillo sobre la mesa. THNG suspiró, pasándose una mano por el cabello. «No es algo de lo que me guste hablar. Digamos que In tiene sus propios intereses, y no le importa a quien lastima para conseguir lo que quiere. Por eso la bloqueé. No quiero que se meta en nuestras vidas», respondió, evasivo. Van sintió que había más en la historia, pero la expresión cerrada de THNG le dijo que no insistiera. «Solo mantente alerta, ¿sí? No dejes que se acerque demasiado a mi papá», añadió él, antes de salir de la cocina. Los días siguientes, In comenzó a aparecer con más frecuencia. Llegaba sin avisar, siempre con una excusa, un regalo para Van, una invitación para salir, o simplemente pasar a saludar. Cada vez que estaba en la casa, buscaba cualquier oportunidad para hablar con Luan. Lo encontraba en el patio, en la casa lateral, o incluso lo esperaba cuando regresaba de su trabajo en la comuna. In era encantadora, con una sonrisa que desarmaba y palabras dulces que parecían genuinas. «Señor Luan, debería salir más, ¿sabe? Un hombre como usted no debería estar tan solo», le decía, mientras pelaba una naranja y le ofrecía un gajo con un gesto juguetón. Luan, aunque al principio se mostraba reservado, comenzó a ablandarse. Las atenciones de In eran como un bálsamo para un hombre que había pasado años en soledad. Van observaba todo desde la distancia, con una mezcla de preocupación y frustración. No quería ser paranoica, pero las advertencias de THNG resonaban en su mente. Una tarde, mientras regaba las plantas en el patio, vio a In salir de la casa lateral con una sonrisa satisfecha. Luan la seguía, con una expresión que Van no había visto antes, una mezcla de timidez y entusiasmo, como si estuviera redescubriendo una parte de sí mismo que había olvidado. «In, gracias por la charla. Me hace bien hablar con alguien», dijo Luan, con una voz más suave de lo habitual. «In le guinó a ojo. Cuando quiera, señor. Me gusta escuchar sus historias». Van apretó la manguera con fuerza, sintiendo un nudo en el estómago. Esa noche, mientras THNG y Van estaban en la cama, ella no pudo contenerse más. «THNG, creo que In está intentando algo con tu papá. Hoy los vi hablando otra vez, y ella, no sé, es demasiado cercana». «No me gusta», dijo, con la voz temblorosa. THNG se incorporó, su rostro endurecido. «¿Qué tan cercana?», preguntó. Van le describió la escena, y la reacción de THNG fue inmediata. «Mañana hablaré con mi papá. No voy a dejar que In se meta en nuestra familia», dijo, con un tono que no admitía discusión. Pero Van lo detuvo, poniendo una mano en su brazo. «No te enojes con él. Tu papá no tiene la culpa. Es In quien está manipulando todo. Necesitamos ser más listos que ella», sugirió, con una determinación que sorprendió a THNG.
A la mañana siguiente, Van decidió seguir de cerca a In. Cuando ésta llegó a la casa con una bolsa de mangos, Van la recibió con una sonrisa forzada. In, qué bueno verte, ¿quieres tomar té?, ofreció, tratando de mantenerla en la casa principal. Pero In, con su astucia habitual, encontró una excusa para ir a la casa lateral. Voy a dejarle unos mangos al señor Luan. Es tan amable, no quiero que piense que lo ignoro, dijo, con una inocencia fingida. Van la siguió con la mirada, notando cómo encaminaba con pasos seguros, como si ya conociera cada rincón del lugar. En la casa lateral, In encontró a Luan sentado en su mecedora favorita, leyendo un periódico. Señor, le traje algo, dijo, colocando los mangos sobre la mesa. Luan levantó la vista, sonriendo. Eres muy atenta, In. No tenías que molestarte, respondió, pero sus ojos brillaban con un interés que no podía ocultar. In se sentó frente a él, cruzando las piernas con un movimiento deliberado. No es molestia. Me gusta venir aquí. Su casa tiene algo especial, como usted, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Luan se rió, nervioso, pero no se apartó. Eres muy joven para halagar a un viejo como yo, bromeó, aunque su voz tenía un dejo de emoción. Van, que había seguido a indiscretamente, se quedó en la puerta, escuchando. Cada palabra de In era como una aguja en su corazón. Sabía que no podía confrontarla sin pruebas, pero la intención de In era cada vez más clara. Decidió hablar con THNG esa misma noche. No podemos dejar que esto siga así. In está jugando con tu papá, y no sé qué quiere, pero no es nada bueno, dijo, mientras lavaban los platos juntos. THNG asintió, con la mandíbula apretada. Voy a hablar con ella. No voy a permitir que manipule a mi papá, respondió. Pero Van lo detuvo nuevamente. Hablar no va a funcionar. Ella es demasiado astuta. Necesitamos un plan para que mi suegro vea quién es ella realmente, propuso, con una chispa de determinación en los ojos. Durante los días siguientes, Van y THNG comenzaron a observar cada movimiento de In. Notaron cómo ella se aseguraba de estar siempre presente cuando Luan estaba en casa, cómo sus cumplidos se volvían más audaces, y cómo él, poco a poco, parecía caer bajo su encanto. Una tarde, mientras Luan estaba en la comuna, In se acercó a Van en la cocina. Vâng, Sabet. Tu suegro es un hombre increíble. Deberías convencerlo de que no esté tan solo. Alguien como él merece compañía, dijo, con un tono que parecía inocente pero que a Van le sonó como una provocación. Mi suegro está bien como está, respondió Van, cortante. In solo sonrió, como si supiera algo que Van no entendía. Esa noche, mientras la luna iluminaba el patio, Van y THNG se sentaron en la sala, planeando su próximo movimiento. No podemos dejar que In siga acercándose a mi papá. Si no hacemos algo pronto, podría ser demasiado tarde, dijo THNG, con la voz cargada de preocupación. Van asintió, mirando por la ventana hacia la casa lateral, donde la luz aún estaba encendida. De repente, escucharon un ruido, el crujido de la puerta de la casa lateral abriéndose. In salió, con una sonrisa satisfecha, ajustándose el cabello. Luan la siguió, deteniéndose en el umbral, con una expresión que mezclaba confusión y una extraña alegría. Van apretó la mano de THNG, sintiendo que el corazón le latía con fuerza, mientras la silueta de In desaparecía en la oscuridad del patio. La oscuridad del patio envolvía la casa como un manto, y el silencio de la noche solo se rompía por el canto lejano de los grillos. Van apretó la mano de THNG con más fuerza, sus ojos fijos en la figura de In que se desvanecía entre las sombras, mientras el señor Luan permanecía en el umbral de la casa lateral, con una expresión que parecía atrapada entre la duda y una chispa de ilusión. El corazón de Van latía con un ritmo inquieto, como si presintiera una tormenta acercándose. No podía apartar la mirada de su suegro, quien, con un suspiro, cerró la puerta lentamente y desapareció dentro de su refugio. Van y THNG se miraron en silencio, sabiendo que algo tenía que cambiar antes de que In lograra enredar aún más a Luan en sus redes. A la mañana siguiente, el aire en la casa principal estaba cargado de tensión. Van se levantó temprano, preparando el desayuno con movimientos mecánicos, mientras su mente seguía dando vueltas a lo que había visto la noche anterior. THNG, por su parte, apenas tocó su café, con la mirada perdida en la mesa. No podemos seguir así, Van. Mi papá está cayendo en el juego de In, y si no hacemos algo pronto, no sé hasta dónde llegará esto, dijo, rompiendo el silencio. Van asintió, colocando una bandeja de panecillos en la mesa. Lo sé. Pero confrontarlo directamente no va a funcionar. Tu papá está diferente. Como si In lo tuviera embrujado, respondió,
con un dejo de frustración en la voz. Decidieron que lo primero era entender las verdaderas intenciones de In. Van propuso vigilarla más de cerca, mientras THNG hablaría con algunos conocidos en el pueblo para ver si sabían algo sobre ella. Si In está planeando algo, no puede ser tan perfecta como parece. Tiene que haber algo que la delate, dijo Van, con una determinación que escondía su creciente ansiedad. THNG estuvo de acuerdo, aunque su rostro mostraba una sombra de preocupación. Solo ten cuidado, Van. No sabemos de qué es capaz, advirtió, antes de salir a hacer sus averiguaciones. Esa tarde, In volvió a aparecer, esta vez con una canasta llena de dulces caseros. Van, hice estos pasteles para ti y el señor Luan. Son mi especialidad, dijo, con una sonrisa que parecía ensayada. Van la recibió con cortesía, aunque sus ojos escudriñaban cada gesto de In. ¡Qué amable, In! Siéntate, voy a prepararte, respondió, manteniendo la calma. Mientras servía el té, notó cómo In miraba hacia la casa lateral, como si esperara que Luan apareciera en cualquier momento. ¿Y el señor Luan, no está en casa?, preguntó In, con un tono que intentaba sonar casual. Está en la comuna, pero debe volver pronto, respondió Van, observando cómo los ojos de Yen brillaban con un destello calculador. Cuando Luan regresó, In se levantó de un salto, como si hubiera estado esperando ese momento. Señor Luan. Le traje algo especial hoy, exclamó, mostrándole los dulces con un entusiasmo exagerado. Luan, cansado pero visiblemente complacido, sonrió. Eres muy considerada, In. No tenías que molestarte tanto, dijo, aceptando un pastel. In se acercó más, sentándose a su lado en el sofá de la sala principal. No es molestia. Me gusta hacer cosas por las personas que aprecio, respondió, con una voz que destilaba dulzura. Van, desde la cocina, observaba la escena con el ceño fruncido, notando cómo In inclinaba el cuerpo hacia Luan, rozando su brazo con un movimiento que parecía accidental pero no lo era. Esa noche, THNG regresó con noticias. Había hablado con un viejo amigo que trabajó con In en Japón, y lo que descubrió lo dejó helado. Van, In no es solo una oportunista. En Japón, ella, bueno, tenía una vida que no era precisamente honorable. Trabajaba en cosas que no quiero ni mencionar, y siempre estaba buscando cómo sacar provecho de los demás, dijo, con la voz baja pero firme. Vincent sintió un escalofrío. ¿Crees que está aquí por tu papá, o hay algo más?, preguntó, tratando de conectar las piezas. THNG apretó los puños. No lo sé, pero no me gusta cómo se está acercando a él. Y no me fío de sus intenciones contigo tampoco, añadió, mirando a Van con preocupación. Los días siguientes, In intensificó sus visitas. Cada vez que llegaba, traía algo, flores, frutas, o pequeños regalos para Luan. Su actitud era tan encantadora que incluso los vecinos comenzaron a hablar. «¡Qué muchacha tan atenta!», comentaban en el mercado, sin saber la verdad detrás de sus gestos. Pero Van y THNG no se dejaban engañar. Decidieron poner un plan en marcha. Instalarían una cámara discreta en la casa lateral para grabar las interacciones de In con Luan. Si está tramando algo, necesitamos pruebas. No podemos acusarla sin nada concreto, dijo Van, mientras ayudaba a THNG a esconder la cámara en un rincón de la sala de Luan. La oportunidad llegó pronto. Una tarde, mientras Luan estaba en la comuna, In llegó con una excusa para entrar a la casa lateral. Van, voy a dejarle unas flores al señor Luan. Quiero que las vea cuando regrese, dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Van asintió, fingiendo desinterés, pero en cuanto In entró en la casa lateral, activó la cámara desde su teléfono. A través de la pantalla, vio cómo In, en lugar de dejar las flores, comenzaba a curiosear entre los documentos de Luan. Hojeaba papeles, abría cajones, y finalmente encontró una libreta donde Luan anotaba sus ahorros. In sonrió para sí misma, murmurando algo que la cámara no captó claramente, pero que hizo que el corazón de Van se acelerara. Cuando Luan regresó, In cambió su actitud al instante. «Señor Luan, mire qué flores tan bonitas le traje», dijo, mostrándole un ramo de jazmines. Luan, visiblemente halagado, agradeció el gesto. «In, no sé cómo pagarte tantas atenciones», dijo, con una sonrisa que delataba su creciente afecto. In se acercó más, sentándose a su lado. «No quiero nada a cambio, señor. Solo quiero verlo feliz», respondió, colocando una mano sobre la suya. Luan, aunque incómodo al principio, no retiró la mano, y la conversación se volvió más íntima. «A veces pienso que debería haber alguien que me acompañe en esta etapa de la vida, pero no sé si es justo para alguien tan joven como tú», dijo Luan,
con una vulnerabilidad que Van nunca había visto en él. Van, mirando la escena desde su teléfono, sintió una oleada de furia. No era solo que In estuviera manipulando a Luan, era la forma en que lo hacía, aprovechándose de su soledad, de su necesidad de conexión. Cuando THNG llegó a casa, Van le mostró el vídeo. «Mira esto. In no solo está coqueteando con tu papá, está revisando sus cosas. Creo que quiere algo más que su atención», dijo, con la voz temblorosa de indignación. THNG apretó los dientes, sus ojos fijos en la pantalla. «Esto se acabó. Voy a hablar con mi papá ahora mismo», dijo, levantándose con determinación. Pero Van lo detuvo. «No, THNG. Si lo confrontas ahora, no te creerá. Está demasiado cegado por ella. Necesitamos que él mismo vea quién es In», insistió, con una calma que escondía su tormenta interior. Esa noche, mientras la casa estaba en silencio, Van y THNG se sentaron en la sala, revisando el vídeo una y otra vez. Cada gesto de In, cada palabra, parecía calculada para enredar a Luan más profundamente. «Tenemos que hacer que mi papá abra los ojos, pero sin lastimarlo. Él no merece pasar por esto», dijo THNG, con la voz quebrada. Van asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Sabían que el próximo paso sería crucial, pero también peligroso. In era astuta, y cualquier error podía hacer que su plan se derrumbara. Al día siguiente, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de un rojo intenso, Van vio a In acercarse nuevamente a la casa lateral. Llevaba un vestido ajustado, con una sonrisa que parecía más un arma que una muestra de amabilidad. Luan la recibió en la puerta, y por un momento, pareció dudar antes de dejarla entrar. Van, desde la ventana de la casa principal, apretó su teléfono con fuerza, lista para grabar cualquier movimiento. Cuando In se inclinó hacia Luan, susurrándole algo al oído, Van sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si el aire mismo se hubiera vuelto más frío. El crepúsculo pintaba el cielo de un rojo ardiente, como si presagiara un conflicto inminente. Desde la ventana de la casa principal, Van observaba a In inclinarse hacia el señor Luan, susurrándole algo con una intimidad que le erizó la piel. El frío que sintió no venía del aire, sino de la certeza de que In estaba tejiendo una red cada vez más apretada alrededor de su suegro. Con el teléfono en la mano, Van grababa cada movimiento, cada gesto, decidida a no dejar que la astucia de In triunfara. Su respiración era pesada, cargada de una furia contenida que amenazaba con desbordarse. No podía permitir que esa mujer manipulara a Luan ni destruyera la paz de su familia. A la mañana siguiente, el sol apenas despuntaba cuando Van y THNG se reunieron en la cocina, con el aroma del café llenando el aire. La grabación de la noche anterior seguía fresca en sus mentes, y la tensión entre ellos era palpable. «Mira esto», dijo Van, mostrando el vídeo en su teléfono. En la pantalla, In se veía demasiado cómoda, sus manos rozando a Luan con una familiaridad que no tenía lugar. THNG apretó los labios, sus ojos oscureciéndose. «Esto es demasiado. No puedo creer que mi papá esté cayendo en sus juegos», murmuró, con una mezcla de ira y tristeza. Van puso una mano en su hombro, tratando de calmarlo. «No es su culpa, THNG sabe cómo manipular. Pero no vamos a dejar que gane. Vamos a mostrarle este vídeo a tu papá, pero con cuidado. No queremos que se sienta atacado», propuso, con una voz firme pero suave. El plan era simple pero arriesgado, mostrarle a Luan las pruebas de la verdadera naturaleza de In, pero sin confrontarlo directamente. Decidieron esperar el momento adecuado, cuando Luan estuviera solo y receptivo. Mientras tanto, In seguía apareciendo como si fuera dueña del lugar. Llegaba con regalos, siempre con una excusa para quedarse más tiempo. Una tarde, mientras Van lavaba la ropa en el patio, In se acercó con una bandeja de jugo de mango. «Van, te traje algo fresco. Hace calor hoy, ¿no?», dijo, con una sonrisa que parecía tallada en hielo. Van aceptó el vaso, pero su mirada era fría. «Gracias, In. Eres muy atenta», respondió, con un tono que apenas ocultaba su desconfianza. In, sin perder la compostura, se sentó en una silla del patio, cruzando las piernas con un movimiento calculado. «Sabes, Van, me gusta mucho venir aquí. Tu suegro es un hombre tan interesante, y tan solo. Creo que necesita a alguien que lo cuide», comentó, con un brillo en los ojos que hizo que Van apretara la tela que estaba lavando. «Mi suegro está bien como está. Tiene a su familia», respondió, cortante. In rió suavemente, como si la respuesta de Van fuera un chiste. «Familia, sí, pero a veces un hombre necesita algo más, ¿no crees?», dijo, inclinándose hacia adelante. Van no respondió,
pero su silencio era una advertencia. In, sin embargo, no parecía intimidada, al contrario, parecía disfrutar de la tensión. Esa noche, mientras Luan revisaba unos documentos en la casa lateral, In apareció nuevamente, esta vez con un plato de galletas caseras. Señor Luan, hice estas para usted. Pruébelas, son mi receta especial, dijo, sentándose a su lado sin esperar invitación. Luan, aunque cansado, sonrió agradecido. Eres muy amable, In. No sé cómo pagarte tantas atenciones, respondió, tomando una galleta. In aprovechó el momento para acercarse más, su mano rozando la de Luan mientras le ofrecía otra. No quiero nada a cambio, señor. Solo quiero verlo sonreír, dijo, con una voz que parecía tejida con miel. Luan, visiblemente conmovido, bajó la guardia. Eres una buena chica, In. Me haces recordar tiempos más felices, confesó, con una nostalgia que lo hacía vulnerable. Van, que había estado observando desde la ventana, sintió un nudo en el estómago. Cada palabra de In era como una gota de veneno, y la forma en que Luan respondía le rompía el corazón. Decidió que era hora de actuar. Al día siguiente, mientras Luan estaba en la comuna, Van y THNG revisaron las grabaciones de la cámara. Lo que vieron confirmó sus peores temores, y no solo coqueteaba con Luan, sino que también había intentado convencerlo de vender la casa lateral. En un vídeo, se la veía hablando con entusiasmo sobre cómo podrían usar el dinero para vivir mejor o viajar juntos. Esta mujer no tiene límites, murmuró THNG, con los puños apretados. Van asintió, sintiendo una determinación que la hacía temblar. Vamos a enseñarle a tu papá este vídeo, pero tenemos que hacerlo con cuidado. No podemos dejar que insospeche, dijo. El momento llegó un sábado por la mañana, cuando Luan estaba solo en la casa lateral, arreglando unas herramientas. Van y THNG se acercaron, con el teléfono en la mano. Papá, necesitamos hablar contigo, dijo THNG, con un tono serio pero respetuoso. Luan levantó la vista, sorprendido por la formalidad. ¿Qué pasa, hijo? ¿Todo bien?, preguntó, limpiándose las manos en un trapo. Van tomó la palabra, manteniendo la calma. Señor, es sobre In. Creemos que no es quien parece. Queremos que veas algo, dijo, mostrándole el teléfono. Luan frunció el ceño, pero aceptó el dispositivo. El vídeo comenzó a reproducirse, mostrando a In revisando sus documentos, hablando de vender la casa, y coqueteando descaradamente con él. Luan observó en silencio, su rostro endureciéndose con cada segundo. Cuando el vídeo terminó, dejó el teléfono sobre la mesa, con la mirada perdida. No puedo creerlo. ¿Cómo fui tan ciego?, murmuró, con una voz que temblaba de decepción. THNG puso una mano en su hombro. No es tu culpa, papá. Inés buena manipulando. Solo queríamos que vieras la verdad, dijo, con un tono que mezclaba firmeza y compasión. Van, por su parte, sintió una punzada de alivio, pero también de tristeza al ver el dolor en los ojos de Luan. Lo siento, señor. Sabemos lo mucho que significa esta casa para usted. No podíamos dejar que ella la destruyera, añadió, con suavidad. Luan asintió lentamente, pero no dijo nada más. Se levantó, caminando hacia la ventana de la casa lateral, donde el amanecer comenzaba a iluminar el patio. Sus manos temblaban ligeramente, y su rostro reflejaba una lucha interna entre la vergüenza y la determinación. Gracias, hijos. Necesito estar solo un momento, dijo, con una voz que apenas se escuchaba. Van y THNG intercambiaron una mirada, sabiendo que habían dado un paso importante, pero también que el camino por delante aún era incierto. Mientras salían de la casa lateral, el sol comenzaba a elevarse, bañando el patio en una luz dorada, pero en el corazón de Van, una sombra de inquietud permanecía, como si aún tuviera unas bajo la manga.